en la noche del 16 de julio del 2000, me ingresaron en la planta de maternidad del hospital para llevar a cabo el procedimiento del parto. Yo era portadora de una bacteria llamada Streptococcus del grupo B, lo cual podría contagiar a mi bebé cuando saliese por el canal del parto. Necesitaba un tratamiento previo con antibióticos antes de que comenzara la provocación del parto. Hacía solo unos minutos que me habían inyectado la penicilina, cuando noté una sensación extraña en el pecho. Sentí como si mi corazón se acelerara y latiera irregularmente. Inmediatamente informé a la enfermera de lo que estaba pasando y ella detuvo la inyección. Segundos después, la sensación de mi pecho desapareció completamente. Se me tuvo que dar otro antibiótico y cuando la enfermera enjuagó la vía intravenosa para empujar el medicamento que aún había en ella, la sensación en mi pecho regresó brevemente. La única explicación es que debió haber sido una especie de reacción alérgica. Esto me sorprendió, porque hasta donde yo sabía no era alérgica a nada. Pero podría haber desarrollado una alergia durante el curso de mi embarazo. Se me administró otro antibiótico diferente y que volviera esa extraña sensación. Cuando mi esposo, mi madre y yo nos acomodamos en la habitación del hospital, para pasar una larga noche, se me administró oxitocina, el medicamento que daría la señal al útero para que empezaran las contracciones. Aunque no tengo ningún recuerdo claro, me dijeron que la noche transcurrió sin incidentes. Fue una buena cosa, porque lo que ocurrió a la mañana siguiente lo compensaría con creces. A la mañana siguiente, mis contracciones empezaron a ser fuertes, aunque irregulares. A las 8 en punto tenía una dilatación de solo 3 centímetros. La comadrona rompió el saco del líquido amniótico para continuar con el trabajo del parto. Ya habían pasado 13 horas y el progreso era demasiado lento. El parto prolongado en una paciente portadora de estreptococos del grupo B aumenta el riesgo de infección en el bebé con cada hora que pasa, incluso con la administración de los antibióticos. Comprendí que habría necesidad de hacer una cesárea en poco tiempo. La oxitocina provoca contracciones inusualmente fuertes y aunque me habían dilatado solo 3 centímetros, tenía mucho pero que mucho dolor. Pensando que lo necesitaría de todos modos para la cesárea, pedí un anestésico epidural. Después de colocarlo, me quedé tumbada mirando el monitor junto a la cama. Sabía que buscar en la pantalla la observaba cuando venían las contracciones. La frecuencia cardíaca de mi bebé bajaba ocasionalmente a 60. Esto era peligrosamente bajo y llamé a la comadrona para informarla. Apenas un minuto después estaba allí, explicándome lo que tenía que hacer. Aunque sabía que no habría más remedio que hacer una cesárea, por dentro seguía teniendo una fuerte resistencia emocional, muy parecida a como me había resistido a tener el bebé prematuramente. Desde ese momento hasta la cirugía, había que hacer un control permanente y cuidadoso de la frecuencia cardíaca del bebé, por lo que tenían que colocar un monitor interno en su cuero cabelludo. Se lo colocó delante de mí y me estremecí por dentro ante la idea de que hubiese algo atornillado en la cabeza de mi propio hijo. De pronto, mientras estos pensamientos pasaban por mi mente, tuve la misma sensación de aleteo en el pecho que había tenido la noche anterior, solo que ahora era mucho más fuerte. Tengo dificultad al respirar, dije. Apenas salieron esas palabras de mis labios, pasé de respirar un poco mal a sentir que me faltaba el aire. Estalló una gran conmoción en la habitación y me pusieron del lado izquierdo, ya que esto facilitaría que el corazón bombeara sangre al bebé aún sin nacer. Alguien me puso una mascarilla de oxígeno en la cara. Mi esposo y mi madre fueron sacados rápidamente de la habitación y pasaron a otra al final del pasillo. Yo sentía que no podía inhalar aire suficiente. Tenía que esforzarme cada vez más para poder respirar. Cuestión de segundos, me sacaron de la habitación y atravesé un pasillo abierto. A solo unos metros de la sala de operaciones,
El ruido de mi alrededor se volvió distante. Cuando me desvanecí, lo último que recuerdo fue el sonido que hice al tratar de respirar desesperadamente. Mi corazón se detuvo a las 9:18 de la mañana. No existe el momento de la muerte, el punto en el que no hay signos de vida. Cuando nuestra conciencia abandona nuestro cuerpo, no es más bien una muerte, sino una continuación del mismo. Desde el punto de vista de la conciencia, había pasado algún tiempo desde que estuve en el pasillo hasta que alcancé la visión que tenía desde arriba. ¿Qué le sucedió a mi conciencia durante este intervalo? Si te digo la verdad, no lo sé. Quizás mi energía se fusionó en una singularidad antes de explotar hacia afuera en una nube de partículas diminutas de color negro grisáceo. Tal vez se filtró desde las confines de mi yo físico, poco a poco acumulándose rápidamente en un conglomerado difuso de materia de tipo estático que flotaba ahora mismo sobre mi cuerpo. La distancia entre mi yo consciente y mi cuerpo de abajo parecía hacerse mayor, como si el espacio-tiempo se hubiera dilatado, y mi yo, ahora casi inmaterial, estaba simultáneamente cerca y lejos de mi cuerpo material. No había sonido, dolor ni miedo. Todavía podía ver y miré a mi alrededor de la habitación. De hecho, había adquirido una transparencia fluida, aunque con ciertas características sólidas que aún permanecían. Pude ver a alguien acostado en una cama. ¿Era una persona? Recuerdo haberme hecho esa pregunta ya que no estaba muy segura de lo que eran las personas, aunque no obstante parecía seguir reconociéndolas. El evento que se desarrollaba debajo de mí ya no involucraba a Krista en el sentido físico, puesto que ahora estaba más allá del techo transparente. Mientras seguía allí arriba, no me identificaba en modo alguno con el cuerpo o con las personas que había en la habitación. Por el contrario, yo era un observador distante, aunque todavía Krista, dentro de la fina estática de mi conciencia, había retenido mi identidad terrenal y me sentía más viva que nunca. Ahora había varias personas alrededor de mi cuerpo. Una persona vestida de azul estaba a la izquierda. Al principio lo noté inclinado sobre mi cuerpo al nivel de mi abdomen. Luego, muy rápidamente, se puso de pie y le entregó una especie de paquete a alguien junto a mi hombro derecho. Tomaron el paquete y rápidamente le dieron la espalda para que no pudiera ver. Y yo quería ver. Una persona estaba cerca de mi cabeza colocando algo en mi pecho. Otra persona vestida de azul entró en la habitación y se quedó allí, como si evaluara lo que sucedía. Luego fue hasta mi lado derecho, uniéndose al barullo de actividad que había a mi alrededor. ¿Qué está pasando ahí abajo? Me sentí obligada a permanecer allí. ¿Qué había en ese paquete? ¿Qué le estaba pasando a la persona que había en la cama? Mientras continuaba mirando, poco a poco me interesé más y más en lo que estaba viendo. De repente, una fuerza invisible comenzó a empujarme hacia la izquierda. La resistí por un breve segundo, pero esta fuerza era mucho más grande que mi deseo de quedarme. Me reclamaba y supe que me quería para algo importante, más importante que mi deseo de permanecer quieta en ese lugar. Al entender esto, tomé la decisión consciente de dejarme ir. En el instante en que tomé esta decisión, empecé a moverme a una velocidad tremenda a través de lo que solo puedo describir como un espacio vagamente confinado de materia estática y fluida. Era infinitamente grande, pero inconmensurablemente pequeño. Sentí que en cualquier momento se abriría de par en par o se derrumbaría sobre mí. No existía una separación entre mi conciencia y sus paredes que estaban formadas por este continuo fluido como estático de energía. Mientras aceleraba, me mezclé con esta energía. Y cuando más avanzaba, más me sentía impregnada de su amor indefinible, irrefutable e ilimitado. Este amor
y yo estábamos completamente inmensos el uno en el otro. No existía ningún punto de separación. Yo era y era yo. ¡Oh, qué dicha! ¡Qué maravilla! No sentir dolor, ni ansiedad, ni miedo. Los únicos sentimientos eran el amor y la alegría pacífica. No deseaba nada, ya que no había nada que desear. Dentro de ese espacio, simultáneamente, me dieron las respuestas a todas las preguntas que había tenido en mi vida terrenal, con la excepción de una. Había una pregunta a la que todavía no se me había dado una respuesta. Fue en ese punto cuando me desvié hacia mi derecha, hacia una atmósfera espesa de una niebla densa de color gris blanquecino. Al acercarme rápidamente, pude distinguir figuras oscuras y mal definidas. Estaban acurrucadas muy juntos, justo al otro lado de la entrada. Tenía una forma similar a la humana, pero solo podían verse como sombras con esta forma. Reconocí una de las figuras era la de un niño pequeño. Fue el primero en aparecer y tenía la apariencia de un pequeño Tom Sawyer, así en la sombra, llevando un sombrero de ala ancha y un mono de trabajo. Se puso delante de los otros. Me pidió que lo llevara de regreso al mundo físico. El resto, reunido a su alrededor, quería también que lo llevara. Sentían mi deseo de ayudar y hacían uso de él para atraerme. Sentí incomodidad al entrar en este reino. No lo sentía como un lugar tan amoroso como el que acababa de dejar. Podría haberme ido, pero tenía tal deseo de ayudar al niño. A medida que avanzaba por el espacio, ellos deseaban aprovecharse de mi deseo de ayudar y vinieron a mí todos a la vez. Su necesidad y su deseo tiraban de mí desde todas las direcciones. Estaban tan tristes y tenían tantas ganas de salir de allí. Al principio quise salvarlos a todos, pero comprendí que era una tarea demasiado grande para mí. Abrumada, deseé irme de allí. En el mismo instante en que surgió el deseo, me alejé de las figuras de color gris oscuro y me alejé del niño sin volver la vista atrás. Había cambiado de experiencia con mi sola intención. Una vez más me encontraba inmersa dentro del espacio de ilimitado amor divino, aunque fue por breve tiempo. Cuando volví, por deseo propio, a atravesar una especie de puerta o pasadizo, emergí dentro de algo a lo que yo llamo mi Edén. Llevaba conmigo el amor a través de la puerta. Tenía conciencia pura de este amor, de todo lo que había presenciado a mi alrededor. Atravesé esta puerta, sentí una inmersión instantánea con todo lo que presencié a mi alrededor. Era una con las flores amarillas y vibrantes que se extendían en el suelo frente a mí. Era una con la cascada resplandeciente que caía entre enormes rocas sobre una laguna pura y cristalina. Era una con las lejanas colinas verdes y el tranquilo cielo azul sobre ellas. Era una con los árboles de hoja perenne profundamente oscuros que bordeaban el campo de flores a mi derecha. ¡Qué alegría estar en este lugar! Pero qué contenta estaba yo aquí. Sentí que cada parte del paisaje era una expresión única de lo divino, que había sido elegida por y para mí. El denso bosque contrastaba con las impactantes escenas de las vibrantes flores amarillas y las cascadas. Intuitivamente supe que lo que había en estos árboles no era ni bueno ni malo, y que yo era parte de ellos, así como todas las otras cosas que había en mi hermoso Edén. Tuve la opción de aventurarme dentro de este lugar oscuro, pero sentí que ya sabía cuál era mi experiencia allí. Por tanto, elegí quedarme donde estaba. No necesitaba ni quería experimentar nada más que la belleza, aunque el bosque también tenía su propio tipo de belleza. Entonces, desde el amor que había, tanto dentro de mí como alrededor,
se me comunicó que tenía que tomar una de estas 3 opciones. La primera era adentrarme en el bosque, pero esa yo ya la había rechazado. La segunda era continuar hacia lo que había más allá de mi realidad presente. Y la tercera era regresar a mi cuerpo y reanudar la vida que había dejado atrás. Ahora bien, si elegía esto, debería compartir mi experiencia poniéndome al servicio de los demás. Miré la belleza que me rodeaba, sintiendo una vez más su enormidad. Vi el amor, la paz y la unidad de todo lo que había allí. Mi pulso volvió a las 9:26 de la mañana. Más tarde, supe que mi médico, que acababa de regresar de su luna de miel, fue el primero en responder al código azul. Acababa de llegar a su oficina ubicada en el edificio contiguo al hospital. Estaba revisando su correo cuando alguien le dijo que lo necesitaban en un trabajo de parto. «Ok, voy enseguida». Luego me dijo que la persona le contestó: «No, te necesitan ahora». Dejando caer las cartas, salió corriendo por el pasillo que iba de la oficina al hospital. Llegó a la sala de partos y se sorprendió de ver lo que vio. No había nada en mi historial médico ni en el curso de mi embarazo que indicara que tenía riesgo de sufrir complicaciones en el parto. Pero ahí estaba yo, muerta en la mesa, con el bebé todavía dentro de mí. Luego nos dijo a mi esposo y a mí que los minutos que siguieron todo fue una rápida sucesión de pasos para dar a luz al bebé lo antes posible. Cesaron las compresiones torácicas, se realizó una incisión rápida para que naciera el bebé. Perdí una cantidad significativa de sangre durante este proceso y continué sangrando después durante horas. Tanto es así que necesité transfusiones de sangre. Un cardiólogo que estaba en el hospital atendiendo pacientes esa mañana respondió al código azul también. Más tarde me dijo que esta no era su rutina habitual y que en circunstancias normales a las 9:30 de la mañana del lunes estaba en su oficina atendiendo pacientes. Un cirujano cardiotorácico también estuvo allí y vino en mi ayuda, así como otro obstetra. Estas fueron las personas que durante una sucesión de situaciones aparentemente aleatorias salvaron mi vida y la de mi hija. Después de esto, pasé 3 días en la unidad de cuidados intensivos, en un coma inducido por drogas. Entonces entré en un DIC, coagulación intravascular diseminada, que es una posible secuela de una embolia de líquido amniótico, donde hay sangrado incontrolado. Me hicieron una transfusión y finalmente el sangrado se detuvo. Después de esto me quitaron el ventilador y me llevaron a una habitación privada. Mi hija había sido llevada a otro hospital, donde había una unidad de cuidados intensivos para neonatos, y la trajeron de vuelta para que la viese. Sentí como si ya la hubiese conocido, aunque entonces no recordaba nada de mi experiencia cercana a la muerte. Me dieron de alta al día 6º, aunque todavía no estaba totalmente recuperada. Tenía una pérdida significativa de memoria. No tenía miedo de nada. Yo era una persona ansiosa e impulsiva antes de pasar por la experiencia cercana a la muerte, pero ahora era alguien completamente distinto. Sentirme de esta manera fue increíble. Me sentí libre por primera vez en mi vida. Recordé mi experiencia cercana a la muerte en un sueño, unas 3 semanas después de lo ocurrido. Fue un sueño en 3D, más vivido que la vida real. Traté de compartir esta enormidad con quienes me rodeaban, pero sentí que no me entendían en absoluto. Me comuniqué con el Dr. Jeffrey Long por ordenador, quien me envió un correo electrónico. Le dije que me acordaba de mi ECM, pero todavía sentía que había algo que no acababa de recordar. Me dijo que prestara atención a los sueños. Yo no había mencionado en el correo electrónico que así fue como recordé la ECM. Pasé los meses siguientes cuidando de mi hija. Después de 3 meses,
tuve que comenzar mi nuevo trabajo como asistente médico. Todavía estaba luchando por recordarlo todo, y lo he seguido haciendo desde entonces, y trabajé muy duro para aprenderlo todo de nuevo. Durante mi formación médica había aprendido un gran número de cosas, pero ahora las había olvidado. Al mismo tiempo, solo quería estar con mi hija. Durante los meses y años posteriores a su nacimiento, tuve grandes dudas. No sabía si creer lo que me había sucedido o no creerlo. Sentía como si una batalla interior ocurriese todo el tiempo. Fui cambiando, a pesar de que los demás esperaban de mí que fuera la misma persona que era antes. Traté de cumplir con todas estas expectativas, con el fin de ir sobreviviendo cada día. En los 13 años transcurridos desde la experiencia cercana a la muerte, he cambiado de especialidad médica 8 veces. Como PA puedo hacerlo, pero aún así no he encontrado todavía el trabajo que siento que debería estar haciendo. La mayor satisfacción que obtuve fue cuando supe que había ayudado a alguien. Me negué a mí misma la belleza de mi propia experiencia cercana a la muerte, el conocimiento que había obtenido de ella. En pocas palabras, todos estamos aquí para amar y expresarlo en todo cuanto hacemos. No sabía que yo pudiese ser así que enterré la experiencia. Como consecuencia, estaba descontenta, infeliz e insatisfecha. He trabajado mucho en mi interior durante los últimos 3 años. He llegado al punto en el que no tengo miedo de ser yo misma, una persona cariñosa que expresa este amor en el mundo. El propósito de mi vida es hacer esto e inspirar a otros a vivir también desde su verdadera naturaleza. Hasta el próximo domingo, espero que os haya gustado y que saquéis algo de ella.